Vamos a analizar el siguiente módulo de la asignatura, que es el que corresponde al midstream. Como habíamos visto en otras ocasiones, la asignatura básicamente veíamos la parte asociada a los balances energéticos, que fue lo que trabajaron en la unidad 1 y demás. Después empezamos a ver el upstream, unidad 2. Estuvimos viendo todo lo que hace a la prospección y a la explotación del petróleo y del gas. Y ahora vamos a ver el módulo del midstream, que va a estar asociado al hecho de que una vez que ya explotamos el petróleo y el gas, tenemos nuestros productos en la boca de pozo, es decir, en la parte superior del pozo, recién extraídos. Bueno, en el midstream lo que vamos a ver son todos los tratamientos. Vamos a poner esto un poco más fino, porque está muy grueso para escribir. Todo lo que es tratamientos, transporte y almacenamiento intermedio. Para finalmente llegar al módulo siguiente, que es el de downstream, donde vamos a ver qué se hace con estos productos para llevarlos al consumo final. Pues hasta ahora estamos viendo la parte en la que hacemos la extracción, la parte en la que lo tratamos y lo transportamos, y finalmente algunos procesos más que son necesarios para su consumo final. Podemos ver en la siguiente imagen una instalación de superficie relativamente compleja, de mediana complejidad, donde en principio todo parecen distintos tipos de recipientes horizontales y verticales, pero no todos son iguales y todos tienen algún tipo de estudio en particular o algún tipo de función y por ende especialización, método de cálculo y demás. Les muestro un poco a grandes rasgos que hay y después esto lo vamos a ir viendo equipo por equipo en el resto de los temas. Tenemos, por ejemplo, esto lo conocemos todos en mayor o en menor medida, que son los tanques. Generalmente los tanques para almacenamiento de crudo, como estos que están acá, suelen ser verticales de grandes volúmenes, como los tanques que hay en la costanera, que son de un par de millones de litros, y suelen ser tanques API, porque hay una norma API bajo la que se construyen y tienen determinadas características. Los tanques son un mundo para laburar, un mundo de especificidad en un montón de cosas. Hay empresas o firmas que se dedican pura y exclusivamente a trabajar con tanques, a alguna cosa de los tanques, por ejemplo, a la remediación de tanques o a la limpieza de tanques. Otras empresas se dedican a la reparación de tanques exclusivamente. Incluso hay empresas que se dedican únicamente a hacer mediciones de condición de los tanques o pintura. O sea, muchas veces les comenté de que la industria del gas y el petróleo se super especializa. Este es un ejemplo. O sea, hay empresas específicas que hacen arenado de tanques o pintura de tanques. Bueno, eso en cuanto a tanques. Después tenemos algunas otras cositas más. Acá tenemos un recipiente horizontal, al lado otro más, que por la configuración que tiene y la forma que se ve es un separador horizontal, es decir, un separador, ambos, ¿no? Uno más grande, uno más pequeño, separadores. ¿Se acuerdan que son aquellos de donde recibimos el producto desde el yacimiento, desde la boca de pozo? Y en estos separadores, en función de cómo estén configurados, podemos obtener agua, petróleo y gas. Entonces, una de las tomas sale por arriba, la que se lleva el gas, una toma intermedia sale con el petróleo y las tomas del fondo se usan para separar agua. Después hay una estructura
Todas estas cañerías serían la circulación o la captación. En realidad el concepto de captación está más asociado al campo, pero dentro de la batería, de la instalación, esto vendría a ser una especie de batería petrolera, o la operación, todo depende de cuál sea la configuración de todo el yacimiento. Generalmente esto también a veces se le llaman captaciones o conducciones. Captación se suele utilizar más para el término, que ya lo vamos a ver, que está asociado a que uno tiene una batería como esto y capaz que tiene un pozo a 5 kilómetros, otro pozo a 7, otro a 3. Los pozos están distribuidos en función de cómo la gente de reservorios decida que es mejor la perforación para lograr una explotación óptima. Entonces, toda la captación vendría a ser la forma de configurar las cañerías, los ductos y demás para que todo se concentre de alguna forma en donde se vaya a procesar. Después, acá atrás, no se logra ver muy bien, pareciera haber algunas torres. Si son torres, por ejemplo, pueden ser torrecitas que ya las vamos a ver, que son para deshidratar, por ejemplo, o para hacer algunos tratamientos, quitar algún compuesto ácido. Pues tenemos algunos otros separadores verticales en este caso. A veces son pulmones entre una etapa y la otra para tener una separación mínima y una retención de líquidos y separación de gases. Y bueno, este me estaba olvidando. Tenemos acá atrás un manifold. Esto es un armado de válvulas que lo que permite es direccionar, ahora vamos a ver después mejor con los esquemas, pero lo que nos permite es abrir y cerrar válvulas para cambiar los sentidos de toda la instalación en cuanto a separación, medición, control y bueno, y distribución final o a dónde va a parar ese combustible. Pues muchos de estos tanques, muchos de estos separadores en principio están pensados para generar para generar los distintos productos y separarlos en partes, pero hay otros más específicos como este que se puede ver acá, que están pensados para hacer un control específico. Es decir, nosotros en algún momento de la producción lo que podemos hacer es cada determinadas horas, días o demás, cambiar el sentido de la separación y almacenamiento para que antes de hacer todo eso pase forzosamente por el separador de control. El separador de control no es más que un separador bien calibrado con instrumentos de medición y en algunos casos además conectados a sondeos para sacar muestras o para hacer para hacer algunos ensayos y análisis que nos permitan ver en qué condiciones, con qué calidad está saliendo el petróleo o el gas en estos momentos específicos, tanto en cantidades, es decir, en volúmenes, como en calidades, es decir, proporciones de componentes. ¿Qué mezcla hay de componentes? ¿Cuánto hay de metano, etano, propano, butano? O sea, cuánto hay de cada uno. Y de los demás, ¿no? Que vamos a ver que hay un montón de compuestos que no nos interesan dentro del petróleo, o que nos molestan, o que son peligrosos. Bueno, es importante entender por qué se hacen algunas cuestiones. Hay requisitos tanto comerciales como de servicio que cumplir dentro de las plantas, por lo que los crudos y el gas tienen distintas especificaciones que se deben cumplir, tanto desde lo legal como desde lo comercial y desde lo operativo. Hay el crudo y el gas, como salen del subsuelo, arrastran un montón de componentes que estaban en el yacimiento o se van filtrando al yacimiento conforme se hace la explotación. Y estos componentes en su mayoría generan algún perjuicio, o económico, o físico, o algún riesgo. Entonces hay que eliminarlos o reducirlos de alguna manera.
Acá tienen detallado algunas de las cosas que son las más habituales cuando uno hace una explotación petrolera. Agua de formación. Esto es súper común, sobre todo a medida que avanza la longevidad del yacimiento. Si recuerdan, vimos algunos yacimientos, algunas imágenes y demás, y habíamos visto que uno de los casos que podían suceder es que tuviésemos un casquete de gas, petróleo y un acuífero en la parte inferior, y que además el petróleo tiene una pequeña saturación de agua que está asociada al agua original que había en los poros del yacimiento. Entonces uno al explotar, uno viene con su bella cañería acá y explota este yacimiento, van a suceder dos cosas. Primero, que esta capa de petróleo va a ir disminuyendo, pues va a ir subiendo, y el casquete de gas va a empezar a empujar hasta que en algún momento puede filtrar y generar problemas en la producción, pero lo que es más probable y lo que sucede más habitualmente es que el agua que está acá empieza a subir. Y entonces en algún momento vamos a estar sacando proporciones de petróleo más agua. ¿Y cuánto? Y depende ya de cada yacimiento. En algunos yacimientos esta proporción es monstruosa. En María Inés, en los pozos más explotados, por ejemplo, María Inés es un yacimiento que está muy cerca acá, está cerca de La Esperanza. Las proporciones de agua llegaban al 90%, es decir, que cada 1000 litros de producto que sacábamos, 900 eran de agua. Hay otras situaciones que también podemos llegar a mencionar, que a veces la cota no sube, pero se genera una conificación por una mala planificación en la explotación o bueno, cuestiones que a veces no se pueden calcular, entonces el yacimiento empieza a succionar, por decirlo de alguna manera, de esta zona del agua y puede quedar todo este petróleo acá sin movilizarse. Pues ya el agua fluye con mayor facilidad en las porosidades por su viscosidad y por, por las cuestiones propias de, del movimiento relativo que tiene el agua respecto al petróleo. Eso se llama permeabilidad relativa. Entonces hay situaciones en las que se conifica la acuífera y el yacimiento queda succionando agua, por decirlo de alguna forma, en realidad produciendo agua. Bueno, el agua es uno de los problemas que tenemos. El petróleo sale con agua y nosotros no queremos ni vender ni transportar nada más que petróleo. Supongan que dejamos un 20% de agua en cada barril que transportamos. Imagínense todo el costo que supondría transportar toda esa cantidad de agua innecesariamente para que se separe en otra parte del proceso. Porque, por ejemplo, cuando llegue a la refinería no pueden refinar con agua. Entonces, o se separa en el campo o se separa en la refinería, pero en algún lado hay que separar el agua del petróleo todo lo que se pueda. Lo más económico es separarlo en el campo. Ya vamos a ver cómo. Otra cuestión, sales. Los petróleos en general arrastran minerales y suelen tener concentraciones de sal muy altas. Y nadie quiere demasiada sal en sus concentraciones porque se generan calcificaciones, se generan incrustaciones, corrosiones y un montón de cuestiones que son poco prácticas. Sobre todo en el downstream, cuando metemos este petróleo a una torre de destilación donde lo sometemos a altas temperaturas y a espacios muy pequeños. Bueno, sólidos, ni hablar, se arrastra fango, barro, trozos del yacimiento, así que eso también hay que separarlo. Y algunos otros contaminantes que pueden ser, por ejemplo, mercurio, ácido sulfídrico, sumamente venenoso, o sea, esto si una persona lo respirara, moriría envenenado a los pocos minutos. Entonces hay cuestiones que también hay que controlarlas en función de lo que se explota. Pueden ver que acá en el texto les marcamos algunas cositas, los porcentajes que se estima que son los comercialmente aceptados.
Y en general se explica un poco cómo es la distribución. Vieron que yo les dije que uno por ahí tiene un pozo por acá, otro pozo por acá, pozos distribuidos en un campo a muchos kilómetros y en general se hace una captación y una conducción de todos esos pozos para que lleguen a un lugar de tratamiento y almacenamiento que conocemos como batería. En la batería uno va a hacer estos procesos. ¿Qué va a hacer? Va a quitarle agua, va a quitarle sales, va a tratar de filtrar y separar y eliminar cualquier contaminante. Todo contaminante que no podamos eliminar en su totalidad o o por lo menos una proporción importante, lo que va a hacer es que vamos a tener que vender ese crudo en esas condiciones y se va a vender muchísimo más barato que si fuera un crudo estándar. Porque alguien debe hacerle un tratamiento después para acondicionarlo.